Edgar, ¿me escuchas? Ahí te escucho fuerte, claro. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a esta última sesión del Home Technology Summit. Nos acompaña ahora la conferencia de inteligencia en los hogares. Para ello nos está presentando Edgar Antonio Cárdenas Ramírez, ingeniero de Harman Pro. Edgar, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Perfectísimo. Ahí me logras escuchar, Richard. Sí, claro que sí. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Richard, por este espacio y por esta oportunidad de platicar un poquito sobre Harman y en general sobre el enfoque que estamos dando a la domótica y dónde estamos, hacia dónde vamos en general en el mercado, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, ¿está bien? Antes de que comiences tu presentación, quiero recordarle a todos los que nos acompañan que al lado derecho de sus pantallas está el módulo donde pueden consignar todas sus dudas durante la presentación y al final serán resueltas. Ahora sí, Edgar, adelante. Ok, perfecto. Entonces, déjenme compartir la presentación y me parece que la puedo, exacto, poner así como en grande, ¿no? Ok, perfecto. Bien, entonces, vamos a empezar con esta presentación. Gracias a todos los que se están conectando, gracias por su participación y estar aquí en el foro. A manera de breve introducción, me gustaría presentarme, hablar un poco sobre la experiencia que he tenido a lo largo de estos años. Y pues bueno, como lo mencionaron, yo soy Edgar Cárdenas y he tenido la oportunidad de trabajar en el sector industrial, específicamente en el área de manufactura, como soporte para líneas de producción. Entonces ahí fue mis primeros acercamientos al tema de la automatización y control. Y después de eso, pues me brinqué al tema audiovisual, el cual pues me gustó un poquito más, muy particularmente lo sentí más amigable, ¿no? Entonces, en este sector tuve la oportunidad de aprender más y empezar a conocer tecnologías de comunicación, las mentadas TIC, tecnologías de la comunicación y la información, y pues en general todas las necesidades, requerimientos, especificaciones que se deben de hacer para proyectos audiovisuales, tanto para la parte domótica o para la parte de los hogares como la parte industrial, ¿no? Cuando yo estaba preparando esta presentación, me preguntaba, bueno, ¿cuál es la mejor manera de iniciar, ¿no? Y creo que una de las formas que podemos iniciar es a lo mejor haciendo un poco de historia. Y no historia sobre qué es la domótica y quién es el padre de la domótica y que viene de latín domus, etcétera. Creo que a lo largo de las exposiciones pues ya lo hemos visto bastantes veces, ¿no? Pero sí me gustaría hablar, por ejemplo, un poco de historia para saber cómo estábamos anteriormente, cómo estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos en el tema de la domótica, ¿no? Hablando brevemente de historia, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, mencionaban en algunos otros foros que en la actualidad pues no podemos concebir el mundo ya sin tecnología, ¿no? Nos es muy difícil visualizarnos sin la conexión a Internet, sin algunos sistemas automatizados o los asistentes virtuales, incluso la comunicación en el celular, estar revisando correos, etcétera, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que anteriormente no existía todo esto y toda la forma de trabajo, ya sea industrial o incluso en nuestros hogares o cualquier forma de trabajo se llevaba a través de, por ejemplo, tracción animal, ¿no? Utilizábamos diferentes animales como caballos y algunos otros para hacer arado en el campo, etcétera, etcétera. Y todos los trabajos pues eran de manera manual, eran de manera artesanal, vaya. ¿Y esto qué implica? Básicamente es, si tú querías abrir una puerta, pues técnicamente era, y hasta la actualidad no te paras y abres la puerta. Si tienes calor, por ejemplo, pues te paras, abres la ventana para que entre el aire o agarras un abanico y te echas aire, ¿no? Te soplas aire para refrescarte. Entonces todo esto es un ambiente manual, trabajo manual o artesanal. Pero, ¿qué pasa, qué pasa con el tiempo? A mediados del siglo XVIII, la revolución industrial empieza a introducir la máquina de vapor.
Y por ahí me dirán, la máquina de James Watt, de Dennis Papin, de Frank Schumann, etcétera. Muchos ingenieros empezaron a desarrollar el tema de la máquina de vapor, y esto como el sustituto, como una manera de sustituto de la tracción de los animales o el trabajo manual o del trabajo artesanal, ¿no? Entonces, algo interesante de esto es que esta introducción de las tecnologías pues trajo todo un cambio cultural, marcó un cambio básicamente impresionante, muy radical sobre la cultura, sobre el tema social, sobre el tema económico, ¿no? Y hablo de esto porque, por ejemplo, hubo un cambio cultural al hecho de que, por ejemplo, la mujer ya se integraba a las fábricas y empezaba a trabajar en manufactura, lo cual fue bastante bueno, bastante interesante, un cambio económico porque pequeñas empresas ya se empezaban a hacer empresas masivas, empezaban a crecer sus mercados, podían empezar a exportar, porque esta revolución industrial trajo la tecnología pues a diferentes mercados, ¿no? Trajo tecnología para el sector de transporte, de producción, para el sector de la agricultura en general, ¿no? ¿Y por qué menciono todo esto? ¿Por qué hablamos de la revolución industrial y por qué hablamos de la máquina de vapor? Porque hoy en día muchos autores, revistas, foros, e incluso en esta misma exposición, seguramente ya lo habrán escuchado en algunos otros foros, ya se empieza a hablar de una revolución industrial 4.0 o la cuarta revolución industrial, ¿no? A manera de brevario cultural para los curiosos que digan, bueno, esta fue la primera revolución industrial del siglo XVIII, ¿dónde quedaron las otras dos? ¿Dónde quedó la segunda y la tercera? Pues bueno, nada más rápidamente mencionar que la segunda fue por eso de 1850, cuando se buscan nuevas maneras de generar energía, se empieza a explorar el uso del petróleo, el carbón, el gas, etcétera, ¿no? La tercera fue a partir de 1914, con la Primera Guerra Mundial, pues empezamos a ver la introducción de las mencionadas TIC, o las tecnologías de la información y la comunicación, con la aparición, por ejemplo, del radar y algunos sistemas ya electrónicos, ¿no? Pero ahora vemos esta nueva cuarta revolución o la revolución 4.0. Y así como la máquina de vapor en su momento hizo este cambio cultural, hizo este cambio social y económico de los diferentes mercados y de los diferentes sectores, pues ahora la revolución 4.0 va a empezar a cambiar muchas cosas, y va a empezar a cambiar muchas cosas con los sistemas ciberfísicos, por ejemplo. Un sistema ciberfísico es este sistema híbrido que tenemos ya en la actualidad, donde seguimos teniendo elementos tangibles o actuadores, ¿sí? O sea, son cosas que todavía vemos, tocamos y vemos cómo funcionan, pero también ya se está involucrando una parte que no vemos, una parte de software, que básicamente son todos estos algoritmos, protocolos, comunicaciones que hacen que la parte física funcione, ¿no? Hablamos, por ejemplo, también de la Big Data, seguramente ustedes lo habrán escuchado durante algunas otras presentaciones o durante la exposición, que la Big Data no es más que toda esta información que nosotros estamos generando, y es información de gustos de un consumidor, puede ser incluso, por ejemplo, los signos vitales, más adelante vamos a ver ese tema, tus biométricos, algunas preferencias de los usuarios en cuanto a qué compran. Esto se dice que, por ejemplo, el tema de la Big Data es la mina de oro de muchas empresas, porque en base a toda esta información que nosotros generamos como usuarios, pues ellos hacen toma de decisiones, ellos hacen algunas innovaciones y atienden a los mercados, ¿no? Integración de la inteligencia artificial. Aquí muchas veces cuando escuchamos inteligencia artificial nos viene a la mente Terminator y toda esta parte de Skynet y cosas así, ¿no? Pero la inteligencia artificial actualmente está jugando un papel fundamental y es algo que vamos a hablar, ¿no? de ello. Entonces, esta revolución 4.0 es lo que actualmente, si es que no ya en la actualidad está generando el cambio, muy probablemente en esta década o a principios de la próxima década va a generar los cambios culturales, sociales y económicos que vimos durante la primera revolución, segunda revolución o tercera revolución industrial, ¿no?
Entonces, sabemos en base de esta historia, de esta breve historia que platicamos, que la tecnología realmente evoluciona de una manera vertiginosa, es decir, evoluciona muy rápido. Las tecnologías de la información cada vez son más accesibles, cada vez son más económicas, y muchas de las tecnologías, y es por eso que yo quise empezar a hablar sobre este tema de la revolución industrial, porque muchas tecnologías empezaron como tecnologías destinadas a la industria o tecnologías destinadas a la milicia, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Internet, que el Internet, pues bueno, sabemos históricamente que es una iniciativa o fue una iniciativa de la milicia norteamericana para descentralizar información, para poder compartir información, pero esto a lo largo del tiempo, pues se volvió de un grado público hasta el punto en el que pues ya el Internet es una realidad. Si bien es cierto que no todo el mundo tiene Internet o que no en todas las regiones existe la posibilidad de tener acceso a Internet, el Internet es algo latente, es algo que muchos de nosotros vivimos al día a día y que, como mencionaban algunos compañeros expositores, pues ya incluso no podemos vislumbrar la vida sin Internet, ¿no? Y algo interesante es que, por ejemplo, estas tecnologías que nacieron como una iniciativa, ya sea industrial, militar o sobre alguna otra base, se van permeando poco a poco, van integrándose cada vez más hacia, hacia el tema de la domótica. O sea, las tecnologías que anteriormente estaban especificadas para algún sector, las vemos cada vez más involucradas o las vemos cada vez más desarrolladas y especificadas para el tema de la domótica, ¿no? Entonces, algo que también me gustó que mencionaron es que cuando hablamos de esta integración de tecnologías que cada vez van evolucionando de una manera más rápida y que van evolucionando al grado de que, pues bueno, ya son más accesibles. Cuando nosotros incorporamos esa tecnología a nuestros hogares o a la parte domótica o incluso a la parte inmótica, que inmótica va más referenciado al tema de edificios o todo lo que no sea una casa, ¿no? Espacios que no sean una casa o una habitación. Entonces, cuando integramos la tecnología a nuestros hogares, algo que me gustó que estaban mencionando es que la integramos por ciertas razones. La integramos para generar comodidad, por ejemplo, esa es una de las razones, para generar confort y actualmente una de las razones fundamentales pues también es el tema de eficientar la energía, ¿no? Ser más sustentables, no gastar tanta energía y buscar la manera de ser más ecológicos o eco-friendly, como le llaman, ¿no? Y esto pareciera ser, hasta hace no mucho, la incorporación de esas tecnologías al hogar para generar comodidad y confort pareciera ser algo que era un lujo, pero la realidad de las cosas es que ya incluso en algunos lugares, y por ejemplo en algunos lugares de Europa donde bueno, hay países más desarrollados, esto ya se vuelve incluso una necesidad. ¿Y por qué digo que se vuelve una necesidad? Porque hay, por ejemplo, estos hogares para las personas de la tercera edad o las casas de descanso, casas de reposo, donde, pues bueno, la integración de tecnologías para facilitar o para generar comodidad y confort, pues hacen que las personas de estos lugares sean hasta cierto punto incluso más independientes, ¿no? O sea, que ya ellos mismos puedan regular, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado y sentirse frescos, abrir ventanas, el agua, ver algún programa de televisión, o sea, genera confort, ¿no? Entonces se vuelve ya hasta cierto grado una necesidad. Y cuando hablamos de automatización o cuando hablamos de la parte de la domótica o el control, considero que hay dos factores que debemos de mencionar o que debemos traer a la mente, que son dos elementos que tienen hasta cierto punto un significado diferente, pero van muy relacionados de la mano. O sea, no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Y esos elementos me refiero al control y al control y a la automatización. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia básicamente entre controlar y automatizar? Bueno, controlar implica tener algún dispositivo donde tú
tengas el control, literalmente, es decir, un dispositivo donde tú puedas presionar botones, activar palancas o hacer una serie de procesos en ese dispositivo para tener un resultado, ¿no? Es lo que nosotros normalmente conocemos como el HMI o el Human Machine Interface. Este Human Machine Interface lo que es prácticamente esa tablet, ese celular, ese touch panel o cualquier tipo de dispositivo móvil donde se te presenta toda una serie de opciones. Tú presionas botones, presionas un botón y ese botón te prende la luz. Vuelves a presionar ese botón y te apaga la luz. Presionas algún otro botón y los aspersores del jardín empiezan a tirar agua, ¿no? Eso es control. Pero cuando hablamos de automatización, hablamos de realizar, ahí adelanté un poco las diapositivas, perdón. Cuando hablamos de automatizar, hablamos de que todas esas acciones o todos esos algoritmos, todos esos protocolos, todos esos pasos se realicen sin una intervención humana o con la mínima intervención humana, ¿ok? O sea, sí hay un control dentro de la automatización, pero ya hay otro factor. Y a mí me gusta explicar la diferencia entre controlar o entre control y automatización o entre controlar y automatizar con el siguiente ejemplo que les pongo aquí, ¿no? Déjenme a ver el puntero. Aquí está. Ahí creo que logran ver mi puntero. Normalmente cuando, por ejemplo, nos vamos a bañar o cuando una persona se mete a la regadera, el sistema de la regadera es prácticamente un sistema que pues, tiene tuberías, tiene algunos mandos de control que son las llaves de agua fría, agua caliente, tiene su salida que es el agua y tiene pues, el desagüe, ¿no? Que puede ser o lo podemos interpretar a lo mejor como un resultado. Cuando nosotros hablamos de control, básicamente es, sí, en este sistema hidráulico, ¿sí? Yo tengo mis elementos de control, que son las llaves del agua. Entonces yo puedo abrir el agua caliente y puedo abrir el agua fría de manera simultánea y voy a obtener un resultado. Y yo ya controlé, o sea, yo ya hice un control ahí. Estamos hablando de un control muy básico, un control primitivo, pero la idea o la idea general, vaya, de control es eso. Yo acciono algunos elementos o actuadores y estos generan un resultado. ¿Qué va a resultar? Pues va a resultar un flujo de agua, pero yo no sé qué tan caliente, qué tan fría, o si realmente el agua que está saliendo es lo que yo esperaba o es el agua que yo quería. Entonces es ahí donde entra el tema de la automatización. Yo ya controlé el flujo de agua y salió un resultado de agua entre fría y caliente o más fría que caliente, ¿no? Pero cuando hablamos entonces ya, por ejemplo, del tema de la automatización, se empiezan a involucrar otros factores. En este ejemplo, nosotros de igual manera tenemos nuestros elementos de control o tenemos nuestros actuadores, pero aquí ya va a entrar, por ejemplo, un sensor. ¿Y quién va a ser ese sensor, por ejemplo, en este caso? La piel, ¿ok? Entonces, yo abro el agua caliente, abro el agua fría, obtengo un resultado y mi piel que está sintiendo el agua, que está sensando el agua o que me está generando un input de información, me está generando data de información que sirve como retroalimentación, llega al cerebro, a mi procesador central, y el procesador central o mi cerebro va a decir, oye, de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a mi protocolo, de acuerdo a mi algoritmo interno o a mi gusto, a mi necesidad, el agua está muy caliente, ¿no? Entonces, mi procesador o mi cerebro va a decir, bueno, si el agua está muy caliente, ¿qué acciones puedo tomar? Pues bueno, puedo cerrar el agua caliente, puedo abrir el agua fría. Si mi agua es caliente o está muy caliente para la piel, pues la cierro y abro la fría y tengo un resultado diferente, ¿no? Entonces, esa señal, esa lógica, ese algoritmo que se procesó en el cerebro, se manda una respuesta a las manos y las manos regulan las llaves. Entonces, ya sea que yo abra, cierre el agua caliente o abra o cierre el agua fría, dependiendo de mis necesidades, hago una regulación. Y hay una interacción porque conforme yo voy regulando las llaves, pues bueno, mi piel va sensando las diferentes temperaturas hasta que llego a un punto que es agradable para mí, ¿no? Entonces, eso es automatizar. Automatizar es que en base a entradas, en base a inputs, en base a sensores, yo pueda generar toma de decisiones, ¿no? Pueda generar una toma de decisión
y empieza a ser lo que ya conocemos como una inteligencia artificial, ¿ok? ¿Y qué es lo que debemos tener o qué debemos de considerar, por ejemplo, cuando hablamos de domótica, cuando hablamos de hacer inteligente o hacer o de controlar un espacio dedicado al hogar, ¿no? Yo creo que debemos de tener ambas situaciones, debemos de tener tanto el tema de la automatización como el tema del control, y seguramente el tema de la automatización es algo que va a empezar a incorporarse más y más, pero creo que debemos de tener ambos elementos porque, por ejemplo, muchos asistentes de voz, no sé si pueda decir marcas, pero por ejemplo, Iris o Axela, tú le das un comando de voz y qué es lo que pasa, ese comando de voz realmente sale de tu hogar y va a un procesador que no está en tu hogar, sino sale a servidores de algunas otras compañías o de compañías que ustedes ya conocen, y entonces pues ya te regresan una cierta información o te regresan algún elemento, te regresan alguna acción dependiendo de la que tú les hayas pedido, ¿no? O sea, tú preguntas, oye, ¿cuál es el clima de hoy para saber si utilizo paraguas, si utilizo chamarra o cuáles son las consideraciones que debo tomar? Pues bueno, eso sale. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, estos sistemas se quedan sin internet o no tienen una salida o no tienen una comunicación? Pues bueno, lo que va a pasar ahí es que no tienes esa comunicación, no tienes esa retroalimentación o no tienes forma ya de tener el control. A lo que voy con esto es que en nuestros hogares debemos de considerar cuando hacemos domótica, sí un sistema de control, un sistema de automatización, pero también una manera de poder controlar los elementos como las luminarias, el contenido audiovisual, o sea, lo que estamos viendo en los diferentes displays y lo que estamos escuchando en las diferentes zonas del hogar, una manera también de controlarlo un poco más análoga, ¿no? Porque ¿qué pasa si perdemos esa comunicación? ¿Qué pasa si perdemos ese internet? Pues bueno, realmente en una casa no nos podemos quedar encerrados dentro de la habitación, no nos podemos quedar sin energía eléctrica, no nos podemos quedar sin agua, no nos podemos quedar sin algunos elementos, porque es nuestra habitación, no es el lugar donde nosotros estamos, a lo mejor ya en este caso de la pandemia, la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, estas son las diferencias entre control y automatización. Y todo lo que estamos hablando ahorita les va a generar mucho sentido conforme vayamos avanzando en la presentación. ¿Ok? Ok. Ahora, cuando hablamos de automatización, que ya sabemos qué es automatización, que ya sabemos qué es control, pero cuando hablamos de la automatización y la control incorporada a la domótica de un hogar o viviendo en un hogar, realmente lo primero que nos viene a la mente es, bueno, pues popularmente nosotros podemos domotizar, vamos a utilizar ya esa palabra, podemos domotizar las luminarias y podemos domotizar la seguridad. Es lo que más popularmente la gente le llega a la mente cuando hablamos de domótica, ¿no? Sin embargo, la realidad de las cosas es que la domótica y la tecnología que anteriormente estaba en otros sectores y que ya se está minando, que ya se está filtrando a nuestros hogares, pues ya nos permite incorporar elementos audiovisuales. O sea, ya no solo podemos controlar o automatizar o domotizar el tema de luminarias o el tema de seguridad, y me refiero a seguridad, por ejemplo, que en un dispositivo móvil tú tengas el acceso a las cámaras de seguridad que estén instaladas en sus hogares, y que con el PTZ, o que si estas cámaras son motorizadas, pues yo las pueda estar girando. No solo ya se incorpora eso, sino también todos los elementos audiovisuales ya los podemos incorporar dentro de la domótica. Y elementos audiovisuales me refiero, por ejemplo, todo lo que genere video, DVDs, todo lo que despliegue video, televisores, monitores, pantallas, como lo gusten llamar, los home theater o estos sistemas surround que generan experiencia cuando estamos viendo una película, los Blu-ray, incluso señal, por ejemplo, satelital, ¿no? Las aplicaciones de Netflix, o si tenemos contratada algún tipo de señalización como Sky o algunas otras televisoras como estas, pues bueno, también ya lo podemos incorporar.
Y lo podemos incorporar todos estos dispositivos multimedia siempre y cuando sean dispositivos adecuados. Y ahorita vamos a ver por qué menciono esta parte de dispositivos adecuados. Pero es una realidad, actualmente ya es una realidad que el audio, el video y la iluminación pues realmente ya pueden ser controlados, y de esta manera pues puedes generar espacios donde puedes escuchar lo mismo en diferentes, por ejemplo, puedes escuchar la misma canción en diferentes zonas del hogar, o puedes en algún momento tener una lista de reproducción predeterminada para alguna fiesta o para algún evento. Puedes reproducir una película en el momento que tú quieras, o programar o configurar que se reproduzca algún contenido. En general, puedes empezar a tener ya el control de todos estos elementos para explotar sus skills, sus habilidades, o para explotar lo que realmente hacen, ¿no? ¿Y por qué les decía que es importante tener los dispositivos multimedia adecuados? Porque dentro de la domótica, en mi opinión, uno de los, no lo llamaría problemas, pero una de las situaciones que enfrenta la domótica actualmente, y especialmente cuando hablamos de sistemas audiovisuales, o sea, cuando queremos incorporar todos estos elementos, el DVD, televisión, etcétera, es que cada individuo de estos pues tiene su propio, en muchas ocasiones tiene su propio modo de control, tiene su propio protocolo de comunicación, tiene su propia forma en que va a recibir los comandos que exploten los skills de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el DVD tiene su control remoto. La televisión o cualquier otro display tiene su propio control remoto por IR. Las luces tienen su propia app, y esa se conecta, por ejemplo, por internet y por Wi-Fi. Tú te conectas por una app y te conectas a los dispositivos de luminarias, y entonces pues ya puedes controlarlo. Pero todos estos dispositivos, todas estas apps que tienen sus propios protocolos, pues empiezan a convivir en un espacio que lo que te va a provocar es que tengas 4 controles, que tengas diferentes aplicaciones, que tengas N cantidad de aplicaciones en tu dispositivo móvil, llámese tu iPad, tu celular, cualquier cosa, ¿no? Donde estés controlando. Entonces, eso se vuelve un tema, y la verdadera domótica, creo yo, que debe de considerar, o la clave de la domótica, es el uso de un controlador central, que por ejemplo que veíamos en el ejemplo de las llaves, ese procesador central que hable todos estos diferentes idiomas, ¿no? Que hable, por ejemplo, se pueda comunicar con las luminarias, que se pueda comunicar con el sistema de sonido, que se pueda comunicar con el DVD, que se pueda comunicar con el Blu-ray, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, procesadores como los procesadores Harman NX que tenemos aquí atrás, NX 1200, 2200, 4200, 3200, etcétera, todos esos procesadores centrales que tienen esa capacidad de hablar todos estos idiomas, de hablar IR, de hablar comunicación IR, de hablar comunicación RC232, de hablar comunicación Ethernet, de recibir inputs o de recibir esos sensores que van a disparar algunas acciones, como puede ser a través de entradas y salidas digitales. Pues bueno, todos esos protocolos de comunicación, el hecho de que un procesador los hable es algo fundamental cuando estamos hablando, por ejemplo, de automatizar la casa, porque pues ya todo está controlado sobre una misma aplicación. O sea, cuando tenemos un procesador que puede hablar todos esos idiomas diferentes, pues bueno, entonces desde un mismo aplicativo, desde una misma tablet, desde un mismo celular, podemos controlar prácticamente todo. Podemos controlar la reproducción de los DVDs, podemos controlar el encendido y apagado de los televisores, la selección del input, volumen, los canales de las televisiones digitales, de Netflix en general, todo eso, ¿no? Ya no tenemos un montón de aplicaciones en nuestro dispositivo, sino ya tenemos todo concentrado. Ahora bien, ustedes me podrán decir, bueno, eso pues está interesante, pero ya todo tiende a ser Ethernet. O sea, oye Edgar, está el protocolo RS232 que
pues a lo mejor eso lo utilizaban hace ya mucho tiempo, pero ahorita ya no se está utilizando. Déjenme decirles que sí, se sigue utilizando, pero es un protocolo viejo, ya todo tiende a ser en la nube, ya todo tiende a ser en la red, ya la mayoría de los dispositivos que nosotros estamos incorporando a nuestros hogares, pues ya tienen la conexión Ethernet, ¿no? Tú ya nada más conectas tu cablecito UTP o tu cablecito de Ethernet hacia el puerto RJ45 y pues santo remedio, con eso yo lo puedo controlar. Sí, eso es cierto, pero algo también que es muy cierto es que por eso de los noventas, más o menos a mediados de los noventas, que es cuando la tecnología empieza a brincar hacia los hogares y empieza a generarse una revolución en cuanto a la domótica, los ingenieros que estaban trabajando, que trabajaban en ese momento sobre este rubro de la domótica, se dieron cuenta de que algunos protocolos existentes para el tema del hogar no eran muy funcionales. O sea, sí trabajan, pero para el tema del hogar no es algo práctico, no es algo funcional. ¿Y por qué no es algo práctico? ¿Por qué no es algo funcional? Primeramente, quizá por tema de costos, y ahorita vamos a ver el por qué. Se dieron cuenta los ingenieros que pues realmente, en primer lugar, lo que tenemos en la casa, todo lo queremos wireless, o sea, todo lo queremos inalámbrico, todo queremos que sea movible, ¿no? O sea, traerlo en la mano y movernos, y todo queremos que sea wireless, en pocas palabras. Pero el hecho de que sea wireless implica el uso de dos tecnologías, o podemos utilizar dos tecnologías diferentes como medios de comunicación. Podemos utilizar el Wi-Fi y podemos utilizar el Bluetooth. Pero ¿qué pasa con el Wi-Fi? El tema con el Wi-Fi es que cualquier dispositivo, cualquier elemento Edgar, disculpa, no te estamos escuchando. Tuviste como una interrupción en un momento de la señal y no te estamos escuchando. No, no te escuchamos todavía. Damos un momento, por favor. Vamos a resolver un tema técnico con Edgar y ya vuelve a continuar con su pregunta. Aló, 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 ¿ahí me escuchas? Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. A ver, algo pasó aquí, pero bueno, vuelvo a compartir mi pantalla. Y Richard, si me haces un favor, ¿me podrías mencionar más o menos en qué momento se cortó el audio? No, cuando te interrumpí ya había acabado de cortar. Ah, ok, perfecto. Entonces déjale, doy aquí share. Perfecto. Ahí está. Ok. Entonces, les estaba mencionando, en un segundo. Ok, entonces les estaba mencionando que pues en la actualidad todo lo queremos ya de manera inalámbrica, ¿no? O sea, todo, incluso, bueno, de hecho para las nuevas generaciones, si ya el tema no es inalámbrico, pues como que tienen sus reservas para la tecnología, ¿no? Pero el uso de dispositivos inalámbricos requiere de dos, o sea, se puede utilizar a través de dos elementos. Se puede utilizar a través de comunicaciones Wi-Fi o la parte inalámbrica requiere de comunicación ya sea por Wi-Fi o requiere por comunicación por Bluetooth. Decíamos que uno de los problemas de la comunicación de Wi-Fi, que todos los dispositivos, todos los elementos Wi-Fi requieren batería, lo cual pues en su momento puede ser ahí un tema en cuanto a costos, ¿no? Y también que genera ancho de banda, empiezas a generar ancho de banda porque en tu casa
no solamente vas a meter las luminarias o no solamente vas a meter los temas de seguridad, vas a meter pues tus sistemas audiovisuales, vas a meter o quieres incorporar a la domótica los DVDs, los televisores, el home theater, etcétera, todo lo que hablamos. Y eso te va a empezar a generar ancho de banda. Y quizá para la inmótica o para la automatización de edificios, puede que esto no sea un problema tan grave por los recursos que tienen las corporaciones o que tienen las industrias para automatizar o inmoticar o domotizar, por ejemplo, salas de reunión, salas de consejo y todo esto, ¿no? Pero cuando hablamos de domótica, cuando hablamos del hogar, pues entonces este tema del ancho de banda ya empieza a generar un problema, ¿no? Y, por ejemplo, para la comunicación de Bluetooth, que es otro medio del cual nosotros podemos también hacer comunicación para la domótica, tiene también algunas desventajas, ¿no? ¿Qué desventajas es esto? Pues bueno, el Bluetooth representa un sistema de comunicación realmente punto a punto. Tú cuando te comunicas de un elemento a otro por medio de Bluetooth es punto a punto, ¿sí? Entonces no te permite hacer lo que es el mesh de entrada o una malla también de comunicación. Haciendo un breve paréntesis y recordando un poco sobre redes o sobre comunicaciones, recordemos que existen topologías o métodos de comunicación entre dispositivos, y entre las topologías pues podemos encontrar la topología tipo de estrella, la topología tipo bus, la topología malla o mesh, que es algo de que por ejemplo el Bluetooth no te permite. Hay algunas, sobre todo en la actualidad, hay algunas corporaciones, algunas compañías que están ya trabajando o están aportando mucho para el tema del Bluetooth, por ejemplo 5.0, y desarrollar la manera en que el Bluetooth sí pueda hacer una comunicación tipo malla. ¿Qué se refiere a esto? Que, por ejemplo, entonces la comunicación a través del Bluetooth vamos a tener ya algunas antenas repetidoras, ¿sí? Esto va a implicar que, pues bueno, los espacios de comunicación por Bluetooth ya sean más grandes gracias a las antenas repetidoras, y que si, por ejemplo, tu dispositivo está conectado a una antena repetidora y esta antena se cae, pues el mismo Bluetooth tenga la inteligencia o sea capaz de brincarse hacia otra antena para seguir estableciendo comunicación. ¿Por qué? Porque todas las antenas o todos los elementos involucrados dentro de este sistema de comunicación o dentro de esta malla de comunicación Bluetooth pues están interconectados. Entonces los dispositivos sabrán identificar cuál es el mejor path o cuál es el path lógico o el camino de la lógica que debe seguir para la comunicación, ¿no? Sin embargo, esto es algo que todavía está en desarrollo, es algo que todavía falta a lo mejor un poco para que lo veamos en nuestros hogares. Seguramente en la industria puede que esto ya empiece a funcionar, pero, y sobre todo en los países desarrollados, pero para el tema de la domótica todavía nos falta un poco de esto, ¿no? Entonces, hablamos sobre los protocolos de comunicación, que todos estos elementos que mencionamos, las cámaras de seguridad y en general todo lo que queremos incorporar a la domótica, pues bueno, empieza a generar un ancho de banda, y hay dos maneras de hacerlo inalámbrico, ya sea Wi-Fi o ya sea por wireless. Y es por esta razón que los ingenieros dijeron, bueno, ¿sabes qué? Estos ingenieros que hablamos de mediados del 90 dijeron, pues estas tecnologías sí funcionan, pero realmente no son aplicables o no son tan factibles para el tema de un hogar, porque si yo empiezo a generar mucho ancho de banda o empiezo a generar mucho contenido, mucha información, pues necesito administrarla, y eso implica pues un gasto extra que a lo mejor una casa o un tema residencial pues no está dispuesto a hacerle frente tan fácilmente como lo podría hacer, por ejemplo, una compañía o una corporación, ¿no? Entonces, basándose en esto, pues dijeron los ingenieros, oye, pues sabes qué, vamos a buscar un medio, un protocolo de comunicación que sea más accesible, que sea más fácil, que sea más convencional, y que sí sea enfocado a los hogares, que sí sea perteneciente al tema de la domótica. Y es por eso que actualmente la domótica utiliza protocolos de comunicación
como puede ser, van a encontrar infinidad de protocolos de comunicación, o sea, van a encontrar, el más popular puede ser Zigbee, Z-Wave, InOcean, KNX, Edison, RT, incluso, por ejemplo, IKEA, la empresa que hace herramientas, yo la conocí por herramientas, empieza a generar sus propios protocolos de comunicación, que estos protocolos de comunicación son los que debe poder hablar el procesador central, porque estos protocolos de comunicación están desarrollados específicamente para la domótica, para eficientar las comunicaciones. Entonces, cuando hablábamos de que sí puedes incorporar todos tus sistemas audiovisuales, considerando los dispositivos multimedia adecuados, hablamos de que estos dispositivos multimedia pues deben tener la capacidad de hablar estos protocolos, o deben de tener la capacidad de tener algún tipo de control que nuestro procesador pueda entender, o deben de hablar un idioma que nuestro procesador pueda entender, que pueda comunicarse ya sea por RC232, que pueda comunicarse por Ethernet, por comunicación IR, o que hable alguno de estos lenguajes que mencionamos hace un momento, ¿no? El SIG, el Z-Wave, etcétera. Que hable alguno de estos lenguajes, ¿no? Entonces, podemos introducir o podemos empezar a meter esta parte del tema audiovisual teniendo esas consideraciones. Y de igual manera, ustedes me podrán decir, oye, pero, o sea, sí está bien, pero seguimos con la tendencia al protocolo TCP/IP, ¿no? Al Transfer Control Protocol, Internet Protocol, que es comunicación a Internet y todo esto. Sí, lo seguimos teniendo, y es por eso que se está desarrollando, o vemos que incluso, en mi opinión, hay una tecnología que se va a empezar a permear, o que va a empezar a entrar a nuestros hogares en un futuro próximo, ¿ok? Y eso es el Internet de las cosas. Si se dieron cuenta en la diapositiva anterior, la tablet que tenía todos estos temas de control, ahí decía el Internet de las cosas. Vamos a regresarlo. Aquí está, el Internet de las cosas, ¿no? Y puse precisamente esa imagen a propósito, porque sí mencionamos acerca de los protocolos de comunicación y acerca de cómo conectarse con el procesador central y todo esto, pero una de las tecnologías que va a empezar a permear es el Internet de las cosas. Y esto es algo que el 5G, que de hecho en otros países ya es una realidad, ya hay pruebas, ya se está implementando. El 5G es algo que va a explotar el Internet de las cosas de una manera brutal, o sea, va a ser una revolución también muy importante, o va a ser uno de los puntos más importantes de esta cuarta revolución industrial, o esta revolución 4.0. ¿Y por qué? Porque básicamente el 5G, los anchos de banda que maneja pues son inmensos, o sea, son barbáricos los anchos de banda que puede manejar, y eso implica que todos los dispositivos que te puedes conectar pues son realmente ilimitados, o sea, puedes conectar en 1000 cosas, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos del Internet de las cosas, aquí sí hay que hacer una diferenciación. El Internet de las cosas actualmente no está en nuestras casas. El Internet de las cosas lo vemos en ciudades, por ejemplo, en algunas ciudades, por ejemplo, de China, donde todo el sistema de seguridad ya está incorporado, ya está integrado, o sea, toda la ciudad ya está monitorizada, e incluso está monitorizada por reconocimiento facial, y si tú vas al supermercado, pues ya no necesitas sacar tu tarjeta o pagar en efectivo, simplemente con tus biométricos, o sea, haces tu lista de mercado, metes todo tu carrito, y con tu biométrico, con tu huella digital, tu reconocimiento facial, pues ya haces el pago, porque tus biométricos ya están ligados a tu cuenta de banco, y entonces todo está intercomunicado. Esto actualmente pues sí no lo tenemos en los hogares, pero es algo que muy probablemente, o de hecho se va a permear hacia los hogares, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Internet de las cosas, nos referimos a realmente todas las cosas, todos los elementos que se pueden conectar al Internet. Y la idea de esto no es solo que te puedas conectar al Internet. El hecho de que te puedas conectar al Internet, o que tus dispositivos, tu teléfono inteligente, tu reloj inteligente, y en general todo lo que quieras meter en tu casa para la automatización, se pueda conectar a Internet,
El principal fundamento, la principal razón es compartir datos o es generar la Big Data, ¿sí? Entonces imagínate las capacidades o las posibilidades que esto implica. Porque, por ejemplo, si tu teléfono o tu smartwatch, tu reloj inteligente, perdón, tu reloj inteligente tiene la capacidad de conectarse a Internet y ese mismo Internet está conectado o todos tus elementos en tu casa están conectados a Internet y estos elementos pueden intercambiar información, las posibilidades, como les menciono, pues son impresionantes porque tú puedes estar en la calle o puedes estar trabajando y traes tu smartwatch y estos dispositivos smartwatch pues anteriormente eran para ver el clima, mandar correos, atender llamadas, estar en el WhatsApp, pero muchos de ellos ya tienen incorporado, perdón, sensores que te miden tu frecuencia cardíaca, sensores que te miden tu oxigenación, sensores que te dicen, oye, esta persona pues ha dormido 4 horas, esta persona acaba de hacer ejercicio, esta persona no ha hecho ejercicio y seguramente vamos a ir viendo evolución de diferentes sensores que se van a ir incorporando. Y todos estos sensores, ¿a qué les recuerda? Nos recuerda el ejemplo que pusimos de las llaves del agua, la fría y caliente, son inputs o son entradas, es data que el mismo celular, sin que nosotros quizá incluso le demos la autorización o le preguntemos, es data que puede mandar a nuestros hogares gracias al Internet de las cosas porque todo ya está conectado. Y entonces en base a eso tomar decisiones, nuestro propio hogar podría tomar decisiones y entonces sí estamos hablando ya de espacios inteligentes, de espacios realmente inteligentes o automatizados y no solo controlados. Entonces, por ejemplo, imaginen que pues una persona a lo mejor tuvo un mal día, está estresado, qué sé yo, y ese reloj que trae, pues puede medir tu frecuencia cardíaca, puede medir algunos otros parámetros, y entonces esa información se la manda a tu hogar, se la manda al hogar, y en base a eso, en base a esa big data que nosotros estamos generando, que ya está en la nube, pues entonces el hogar dirá, ¿sabes qué? La persona o esta persona que está a punto de llegar viene en camino porque incluso le podría dar tu posición geofísica o dónde estás ubicado, ya viene de camino, viene estresado, viene de buen humor, viene de mal humor, ¿sabes qué? En base a eso, pues yo voy a poner el aire acondicionado o voy a poner la automatización o el clima, lo voy a poner en una temperatura agradable, que sea 24 grados. Veo que viene estresado, pues bueno, voy a poner musiquita Dalai, música de relajación para que se relaje, ¿no? Y las luces las voy a poner, las voy a atenuar, las voy a dimear, no sé, un 70% para crear un ambiente o una atmósfera de relajación y pues le voy a poner su serie favorita, ¿no? Le voy a poner ahí como recomendación que se aviente otro episodio de su serie de Netflix favorita o esta película, etcétera. Pero entonces aquí vemos que ya nuestro hogar realmente está tomando decisiones por este compartir de información, que de hecho es lo que la 5G va a explotar o lo que la 5G va a permitir, ¿no? Poder tener todos estos elementos conectados y que compartan información. Esa es la clave, que puedan compartir información para que se haga una toma de decisiones, ¿ok? Entonces, los alcances de esto pues realmente son impresionantes. Vamos a ver seguramente a finales de esta década o principios de la otra, o incluso mediados de la próxima década, que pues esto ya va a empezar a entrar y esta va a ser una revolución cultural, económica, social, porque esto va a abrir nuevos mercados, va a abrir nuevas oportunidades de negocio, va a abrir nuevas industrias que se van a empezar a dedicar específicamente a poder tener esta intercomunicación o poder hacer los famosos, por ejemplo, electrodomésticos inteligentes, ¿no? Que, por ejemplo, ya es una realidad que nuestro refrigerador o hay refrigeradores que pues ya se conectan a algún sistema de automatización, algún sistema domótico, y estos mismos refrigeradores te dicen, oye, pues esta persona de acuerdo a su Big Data o de acuerdo a su historial de consumo, hace 15 días compró leche y ya lleva 15 días con 1 litro de leche, entonces yo le voy a mandar una sugerencia de, oye,
ya hace falta comprar más leche, o dependiendo de los algoritmos o del procesamiento que tenga este procesador central que administra la casa, pues que pida o haga una requisición de la leche o de cualquier otro insumo que tenemos en nuestros refrigeradores. Y vemos cómo cada vez esto va siendo algo más real, o sea, esto que parecía hasta hace algunos años de ciencia ficción, pues ya es real, porque por ejemplo, en Los Ángeles, en algunas zonas de Los Ángeles, pues ya hay una empresa dedicada a la venta de productos en línea, que bueno, no sé si puedo decir marcas, pero esta gran corporación que suena como Amazona, pues ya está invirtiendo, ya está haciendo estos mercados, estos supermercados de manera digital, donde pues tú mandas la requisición e incluso ya hay un bot, o sea, ya no tienes que ir tú directamente al supermercado, ya hay un bot que carga con todos estos elementos y te los lleva hasta tu casa, ¿no? Entonces, esto es algo que se está desarrollando, es algo que estamos viendo, que va creciendo y seguramente va a llegar muy fuerte hacia el futuro para la domótica. Entonces vemos esos mercados crecientes, esa revolución que hablábamos al principio de la presentación, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas son todas esas cosas que pueden conectarse a Internet y compartir datos para poder tomar decisiones, ¿ok? Ahora, algo de lo que también me gustaría hablar sobre la parte de la domótica o cuál es el presente y el futuro de la domótica es la inteligencia artificial. Y como les mencionaba al principio, cuando hablamos de inteligencia artificial, hasta hace poco yo creo, y ahorita afortunadamente estamos cambiando nuestra forma de pensar quizá, o incluso todavía algunos tengamos ese paradigma no, inteligencia artificial, las máquinas van a tomar el control de la humanidad y Terminator y cosas así. Eso estaremos por verlo, en realidad podría ser una realidad, pero se estará por ver. Pero hablando en el mundo de la domótica, la inteligencia artificial es la parte, yo creo, más importante dentro de esta revolución o dentro de esta nuevo brinco al 4.0, la revolución 4.0. Yo creo que es la tecnología que mejoró la informática o que es la mejora de la informática, porque ya la inteligencia artificial puede aprender de nosotros. ¿Y cómo es que puede aprender de nosotros? Pues por toda esa data que nosotros generamos, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial pues sí va a cambiar todo el panorama de la domótica y va a cambiar el panorama de la domótica si es que ya no lo está haciendo en la actualidad, ¿sí? Y aquí hay algo que también me gustaría mencionar. Estos asistentes virtuales, por ejemplo, Iris, Axela, ¿no? Que ustedes ya saben de estas diferentes marcas, estos diferentes asistentes virtuales que podemos encontrar ya de manera muy accesible, no es que sean realmente la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial no son estos dispositivos. Estos dispositivos son el HMI o el Human Machine Interface que nosotros utilizamos para poder tener acceso a diferentes elementos, ¿no? A información, a reproducción de música, a reproducción de dispositivos, etcétera. Es el Human Machine Interface. La inteligencia artificial más bien es todas esas tecnologías que aprovechan la Big Data o que aprovechan todo el conglomerado de información que nosotros estamos generando. ¿Información como qué? Información como preferencias de compra dentro de los diferentes mercados. Si yo prefiero una marca a otra. Nuestros gustos, nuestras necesidades, los signos vitales, por ejemplo, que habíamos mencionado hace un momento, o sea, que nuestro reloj inteligente pueda ya enviar nuestros signos vitales, nuestros biométricos, o sea, toda esa data, o esa big data que en la actualidad, la tecnología actual, pues, no puede administrar de una manera eficiente porque la cantidad de información es inmensa. La tecnología sobre se me fue la palabra, la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia artificial lo que hace es que esa información la aprovecha
para poder tomar decisiones. En particular, por ejemplo, ahora que nosotros nos hemos quedado en nuestros hogares, estamos utilizando cada vez más estos asistentes para diferentes cosas, ¿no? Estamos utilizando estos asistentes como reproductores de música, como reproductores de video, incluso para algunos servicios, pagos de algunos servicios. Hay algunos aplicativos que te permiten decir, oye, ¿sabes qué? Axela, transfiere tal dinero a tal persona. Y ese asistente hace esa actividad, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es algo que va a revolucionar mucho porque va a generar, y va a revolucionar mucho porque va a generar mayor confort, mayor, digámoslo de esta manera, accesibilidad a los dispositivos o accesibilidad, va a generar una mayor accesibilidad a todo lo que nosotros estamos metiendo o estamos domotizando en nuestros hogares, ¿no? Entonces, con todo esto, con el Big Data, con la inteligencia artificial, con los protocolos estandarizados de comunicación, con el 5G y con todo esto, pues nuestros hogares realmente se van a convertir en hogares inteligentes, o sea, van a ser hogares que pueden ya tomar decisiones en base a nuestros históricos de actividad, a nuestros escenarios favoritos, a lo que nosotros estamos acostumbrados, y nuestra casa va a ser como una extensión o va a ser algo muy personalizado nuestro, como de hecho ya lo es hoy, ¿no? Claramente, pues cada quien en su hogar tiene el estilo de muebles o el estilo de decoración que más le gusta, tiene patrones o tiene formas de distribuir, acomodar las cosas y de hacer las cosas, porque en nuestro hogar, en nuestro espacio. Y eso es algo que se va a ver ya inmerso dentro de la tecnología, o es algo que se va a ver inmerso dentro de la domótica, ¿no? El generar ya estos espacios o estas adecuaciones de acuerdo a nuestros gustos de estos espacios es la tendencia que nos espera o es el futuro que vamos a ver próximamente, ¿no? Entonces, a manera de resumen, estos son como el cómo vamos hacia la tecnología en cuanto a la domótica, qué nos espera en la domótica, dónde estábamos, qué necesitamos y hacia dónde vamos hacia la domótica, ¿no? De mi parte sería todo. Quisiera agradecer el espacio y el tiempo que nos brindaron y agradecer también pues todo este tiempo que han estado aquí con nosotros. Espero que les haya sido de utilidad, espero que hayan aprendido algo, que les haya sido una presentación que haya despejado quizá algunas dudas, y me parece que también tenemos un espacio para preguntas, ¿es correcto? Edgar, ya estamos cerrando, ya se nos pasó un poco de minutos la presentación. Pedimos por favor si puedes compartir algún dato de contacto tuyo para que te puedan escribir directamente si tienen alguna pregunta en particular. Claro, bueno, como les mencionaba, mi nombre es Edgar Antonio Cárdenas Ramírez. Aquí les dejo mi teléfono de contacto, pueden escribirme, pueden llamarme si tienen alguna duda, o me pueden escribir a edgar.cardenas@german.com y con mucho gusto podemos platicar o incluso apoyarlos en alguna solución que ustedes deseen generar en cuanto a automatización, control, los sistemas audiovisuales. ¿Ok? Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo y por la presentación. Gracias a todos. Bueno, y así con esta presentación damos por terminada este Home Automation Summit. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Todavía nos queda nuestra sesión virtual, los stands virtuales quedan abiertos un tiempo más para que puedan visitar a nuestros expositores, pueden llegar a hacer preguntas y a hacer networking aprovechando esta plataforma como el día de hoy. Queremos agradecerlos e invitarlos a estar atentos a nuevas versiones de Summit que tendremos más adelante. Hasta entonces.